Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todas, a todos y a todes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo con un vídeo que me hace muchísima ilusión enseñaros y es que voy estos días al Celsius. Por si no lo sabéis, el Celsius es un festival de fantasía, ciencia ficción y terror que es todos los años en Avilés, alrededor de mediados de julio. Y es la primera vez que yo voy. El año que viene hace 15 años ya del festival, así que lleva bastante tiempo. Allí se reúne un montón de gente friki como yo alrededor de los libros, pero también gente que son amantes en general de los productos culturales que tienen que ver con la fantasía, la ciencia ficción y el terror. También hay bastantes charlas y eventos sobre juegos de rol, también hay eventos sobre esgrima, crear tu vela vikinga, caminar como un hobbit. Bueno, yo estoy súper ilusionada con todo lo que me voy a encontrar. Y en el vídeo lo que os vais a encontrar es, por un lado, un pequeño blog de clips que voy a ir grabando, que no sé cómo quedará, es la primera vez que hago un blog, así que espero que seáis todas comprensivas conmigo. Y también os contaré al final mi opinión personal de qué tal ha ido el festival, cómo me lo he pasado, mi experiencia un poco. Y luego también os enseñaré los libros y las firmas que he conseguido en el festival. La verdad es que estoy súper ilusionada, voy a desvirtualizar a gente a la que tengo muchísimas ganas de conocer. Hace bastante tiempo que tengo ganas de ir al festival, creo que el ambiente es buenísimo, van un montón de autores que tengo ganas de conocer y sobre todo un poco por ver el ambiente de toda la gente allí. Por si no lo sabéis, en el Celsius lo que suele haber mayoritariamente son charlas, no muy largas, creo que entre media hora y 40 minutos, en las que oímos a algunos autores contarnos de su obra, etc. Y luego también toda la cuestión de las firmas. Luego también hay otro tipo de actividades, hay a veces teatro, algunas veces hay algo de cine, hay alguna reunión para ir a algún podcast, hay distintas cosas. También hay una caseta de segunda mano y bueno, las casetas de distintas editoriales también están allí, como si fuese una pequeña feria pero chiquitita. Así que creo que esos son los componentes principales del Celsius y espero que os guste mucho el vídeo. Así que allá va y ahora empezaréis a ver cómo llegué a Avilés. Sort of like my own truths that I've discovered and what I've read and what I've experienced, and a lot of times that happens to el monstruo como amplia metáfora, quiero decir, el monstruo pongamos ahí como el monstruo igual sexo, por ejemplo, monstruo igual, yo qué sé, cualquier cosa que consideremos compleja puede ser el monstruo. Entonces, ¿por qué el deseo por las cosas que a la vez nos perturban o nos asustan o nos producen? Bueno, intervengo un poquito aquí en medio del blog. Como veis, no he grabado muchos clips, así que voy a ir interviniendo en medio, que creo que así se hace más amena. Pero bueno, acabáis de ver mi llegada a Avilés. Yo me quedé los días en Oviedo, por si a alguien le interesa. De Oviedo a Avilés hay media hora y fui todos los días al festival. Es bastante cómodo en general, o por lo menos para mí, que soy de Madrid y estoy acostumbrada a trayectos largos todos los días. Y bueno, una vez llegamos a Avilés, lo que acabáis de ver es que la primera charla a la que fui fue la de River Solomon, que me compré también su libro y me lo firmó, que voy a aprovechar para enseñároslo ahora ya que acabáis de ver el clip. Aquí está, firmado por ella. Ella es una autora que tiene publicado solo este libro en español, que se llama En las profundidades, publicado por Crononauta. Y la verdad es que su charla me llamó muchísimo la atención, porque en esta novela lo que nos habla es de un grupo de mujeres
bueno, es esta mezcla entre historia ficcionada, porque se basa en todas esas mujeres negras que murieron en la ruta del Atlántico a Estados Unidos, y lo que hace es jugar con la fantasía, con este hecho histórico tan horroroso que sigue pasando en nuestros días. Y lo que se inventa esta autora es que todas estas mujeres en el fondo del mar viven y generan una comunidad o algo por el estilo. Todas estas mujeres que han muerto en la ruta migratoria atlántica, y toda esta necropolítica horrible y todos estos cuerpos que nos dan igual que mueran en la ruta. Pues fue muy interesante escuchar hablar a River Solomon. Habló un poco de cómo cuando ella escribe se basa en la historia, en la memoria, cómo nos cuenta que la memoria es fundamental para escribir su propia historia. Y nos hablaba no solo de la historia en general, sino también de la historia familiar, de la historia queer. Todas estas cuestiones fue los que nos fue comentando en la charla, y me gustó mucho escucharla, fue muy interesante y me compré el libro y muy contenta. Y la otra charla, la que habéis visto, que además grabé un trocito súper interesante escuchando hablar a Mónica Ojeda, fue la charla que se organizó en torno a Dantescas, que es un libro que fue de los últimos que yo leí antes de ir al festival. Y Mónica Ojeda, en esta colección de relatos de Dantescas, tiene un pequeño relato llamado Las Voladoras. Yo no he leído nada más de ella, pero la verdad es que oír a Mónica fue todo un placer. Y no conseguí que me lo firmasen porque la verdad es que había mucha gente y tampoco soy una persona muy loca con las firmas, pero bueno, yo lo llevé, volvió sin firmar, pero muy contenta de poder escuchar a Mónica Ojeda y a Agustina Beztarrica, bueno, os he dejado antes el nombre por la pantalla. Pero la verdad es que fue una conversación muy chula de escuchar. Y bueno, ahora seguimos como en el blog, pero como vais a ir viendo, todos los clips que grabé fueron de charlas, porque me olvidé totalmente de grabar la zona de las casetas y cuando estaba haciendo cola en las firmas, porque además iba hablando con gente, entonces iba despistada. Pero bueno, luego os comentaré qué tal las firmas, y ahora vais a seguir viendo las charlas a las que fui. And so the two things kind of merged in my brain when I was very young. And I'm not sure there's many of us that are like that we're reading Ben Okri and Isaac Asimov at the same time. But that is how I was formed as a reader. Buenos días, buena mañana o buen mediodía, mejor dicho. Gracias por acompañarnos en la sala polivalente de la Casa de Cultura del Festival Celsius de... Mi muerte, que no he podido tener un ejemplar para mostraros. Si alguien tiene uno y lo quiere poner aquí, se lo agradecemos, porque han volado, se han agotado rapidísimamente. Bueno, ya habéis visto que mis dotes como bloguera no son muchas. A mí lo que me gusta es hablar de libros, así que esto que habéis visto son todos los clips que grabé. Se nota también que me lo pasé muy bien porque me olvidé muchísimas veces de coger el móvil, pero bueno, habéis visto cómo fui a la charla de Woleta Ababi y El Fantástico en África. La verdad es que fue una de las charlas a las que más ganas tenía de ir, por varias cosas. Primero, porque el resto de charlas en ese momento estaban petadas. A la vez creo que había alguna de Brandon Sanderson, de Joe Abercrombie, etcétera, que como veis no fui a ninguna de estas, porque primero era una locura de gente y me agobiaba, y segundo porque había que hacer cola un montón de horas y yo lo que quería era conocer autores nuevos y un poco aprender de gente a la que no se le ve tanto. Al final a Sanderson se le puede ver en una clase en YouTube sin problema. Así que por eso, y porque me llamaba muchísimo la atención la cuestión del fantástico en África, porque es verdad que nos lleva poca literatura fantástica a nuestro país traducida al español, y además casi toda es nigeriana, pues esta cuestión de
de África en general me llamaba la atención. Y la verdad es que estuvo muy bien la charla, la dirigió Mangri, me gustó muchísimo, me pareció de las charlas más interesantes del Celsius, la verdad es que me encantó ir. Y luego me compré el libro de su autor, el único que tiene publicado en español, que es un libro de relatos que yo no había visto nunca antes, que se llama Ecuaciones Esenciales, y el autor es Wole Talabi. Y bueno, además el autor me firmó el libro después de la charla, así que lo tengo dedicado y súper contenta. Y bueno, por lo que pude entender durante la charla, es un libro que por un lado es ciencia ficción y por otro lado reflexiona sobre algunos temas como el poscolonialismo y algunos temas sociales que me imagino que tendrán que ver con África, así que me interesa muchísimo. Además es un autor que vive en Malasia y toda esta mezcla me parece muy interesante. Nos estuvo contando sobre la historia del fantástico en África a lo largo de las décadas, sobre cómo es publicar en África en editoriales o en revistas extranjeras y en editoriales y en revistas propias del país. Hace poco nos contó que se formó como la primera editorial propiamente africana sobre fantasía y ciencia ficción, concretamente fundada por Nnedi Okorafor, que sabéis que es una grandísima de la ciencia ficción y de la fantasía. Y bueno, también nos contó un poco de cómo muchas veces en África estaban bastante más abiertos a publicar fantasía y ciencia ficción en editoriales que son más generalistas, lo cual también me pareció curioso porque ellos reivindicaban un poco esta etiqueta de que, o por lo menos lo que nos contaba Wole Talabi era que de alguna manera parecía que reivindicaban esta etiqueta de autodenominarse ciencia ficción y fantasía para reivindicarse como tal, digamos, y al contrario yo creo que en España y en nuestros países reivindicamos cada vez que esto ocurra menos, en el sentido de que la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror es buenísima literatura y parece que al ponerle la categoría a veces se le hace de menos en algunas librerías o en algunos congresos, etc. Así que me pareció interesante como esta dicotomía y tengo muchísimas ganas de leer el libro. Siguiente charla a la que fui, que habéis visto un clip muy cortito, es para oír a Jon Bilbao, que como sabéis es un escritor de western de nuestro país, además asturiano, al que mi novio ha leído algunos de sus libros. Yo no he leído nada de él, pero la verdad es que me pareció una pasada su charla. Y aquí os enseño que compramos Matamonstruos, concretamente este libro lo compró mi pareja, y luego hicimos la firma para que no lo firmase, y me parece la firma más bonita que tenemos del Celsius, o de las que más. Dibuja, si lo veis, como una especie de lejano oeste. Y la verdad es que su charla me gustó muchísimo porque me pareció una persona súper interesante y súper inteligente. Este libro forma parte de la trilogía del Basilisco. Este es el tercero de ellos. Y bueno, nos estuvo contando un poco el juego metaliterario al que juega en estas novelas, porque el autor se llama Jon Bilbao, uno de los personajes se llama Jon con H y el otro Jon sin H, además uno de los personajes es escritor del otro personaje al que se inventa para resolver algunos problemas que tiene este personaje. Bueno, muy interesante, y nos estuvo contando sobre todo, la idea que más se me quedó de la charla fue que él cuando era niño estaba como un poco obsesionado con estas grandes figuras masculinas de la literatura y de la cultura, como Superman, como Batman, etc. Pero siempre le hacía un poco arquear una ceja el ver que, independientemente de lo que les ocurriese en su vida, estos personajes siempre seguían siendo los mismos, ¿no? Es más, si Batman cambiase, pues no seguiría siendo Batman. No va a evolucionar con el paso del tiempo, sino que permanece con estas características de masculinidad exacerbada. Entonces él lo que quería era escribir una trilogía en la que ocurriese justo lo contrario, ¿no? En la que viésemos un personaje que empieza siendo una especie de Superman, pero en la que va transitando por distintas etapas. Y la verdad es que me dieron muchísimas ganas de leerlo. El autor fue súper agradable y quería hablaros un poquito de ello. Y bueno, el último clip que habéis visto es de la grandísima Lisa Tuttle. Yo justo la semana anterior estuve en Barcelona por trabajo y me compré Futuros Perdidos en Gigamesh, que como sabéis que es un libro publicado por la editorial Gigamesh, que es bastante difícil de conseguir, y ya que estuve allí pues me lo compré y me lo firmó la mismísima Lisa Tuttle. Que voy a ver si os dejo por aquí el vídeo que me grabó Borde que te quiero Borde con ella, porque fue como un momento así de complicidad que me parece muy bonito.
Y nada, la verdad es que fuimos a su charla, me pareció una señora súper simpática, súper inteligente. Estoy leyendo actualmente Futuros Perdidos. Es verdad que lo empecé antes de ir al Celsius para ver si me daba tiempo, pero en el Celsius lo dejé parado porque es un libro bastante turbio, inquietante, en el que no sabes si te estás volviendo loca tú o la protagonista, y no me estaba molando mucho la experiencia allí, pero lo voy a retomar estos días, creo. Si no, pues le daré un parón y lo leeré más adelante, pero me pareció una autora súper interesante y de las personas a las que más tenía ganas de conocer en el Celsius. Bueno, todavía me quedan otros 2 libros que conseguí la firma de los autores y luego 4 más sin firma, así que voy a ir un poquito rápido. Por un lado me compré el informe Monteverde de Lola Robles. Lola estuvo por allí todos los días y la verdad es que fue una persona súper simpática. Yo la abordé para que me firmase y no tuvo ningún problema en firmármelo, así que súper contenta. Esta edición de Crononauta me encanta y es una obra que quiero leer desde hace muchísimos años. La verdad es que es una pena que Lola no dé ninguna charla en el Celsius, porque creo que tiene que ser una persona muy interesante de conocer y una de las grandes de nuestro país en el género fantástico, así que a ver si otro año en el Celsius habla. Y también conseguí la firma de David Duclés en La península de las casas vacías. Es un libro que yo estoy leyendo también desde antes de ir al Celsius. Ahora mismo iré más o menos por el 60%. Y en principio no pensaba comprármelo porque ya lo estoy leyendo en digital, pero es verdad que una vez que estaba allí y estaba firmando, mi novio y yo decidimos comprárnoslo a medias porque él también se lo quiere leer. Y nada, la verdad es que me está gustando. Bueno, la firma me encantó también, me pareció chulísima. Fue una persona súper agradable, me pareció súper majo. Es más, fue muy gracioso porque mi novio no lo encontraba y él mismo fue, como nos veía con el libro, nos saludó para decir aquí, así que fue como súper majo. Y la verdad es que el libro me está gustando, pero ya os contaré más de él en otro vídeo porque me estoy enrollando, pero sobre todo creo que es un libro que tiene que leer la gente que quiera aprender sobre la guerra civil, no tanto por el realismo mágico, sino más por lo que es la ficción histórica. Y luego, como os decía, 4 libros que me compré, pero no estaban sus autores allí, así que no tengo la firma. Pero, por un lado, me compré Huérfanos de Sueño de Andrés Celada, que este es un libro que tenía muchas ganas de leer por Carol, el podcast de las brujas. Ay, que ahora me he olvidado el nombre, os lo voy a poner, soy un desastre porque las 3 son majísimas, las conocí en el Celsius, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre, os lo voy a poner en la pantalla, pero os recomiendo muchísimo su podcast. Y bueno, en el podcast había oído a ella hablar de este libro porque es un libro sobre clase social en el cual estamos en una sociedad en la que un grupo de gente tiene que dormir para dar su sueño a otras personas y que estas personas puedan trabajar, vivir su vida, esta clase alta, sin tener que dormir y por tanto ser muchísimo más productivos y tener muchísima más vida que los demás. Y la verdad es que esta cuestión de la ciencia ficción mezclada con la clase social me llamaba mucho la atención y espero leerlo con Carol y con otra gente pronto, por eso me lo compré, es un libro muy chiquitito. Luego también me compré de Duermevela, que les tenía que comprar algún libro porque fue una de las personas a las que más tenía ganas de conocer allí, a Almu y a Rebe de Duermevela. Les compré después de la caída de Toby Ogundirán. Ya sabéis que a mí me encanta todo la fantasía y la ciencia ficción que escriben personas negras, porque creo que muchas veces tienen perspectivas bastante interesantes, más críticas, mitologías distintas a las habituales, y en este caso es una novela con dioses orisha y una protagonista a la que creo que vamos a ver crecer y que se mete un poco en un lío. Es muy finita, creo que se lee muy rápido, va a ser muy entretenida y tengo muchas ganas de leerla en verano. Y luego otros 2 libros. Por un lado, compré en la editorial Oscura El río tiene raíces por 2 razones. Bueno, por 3 razones. Primero, por esta portada de Marina Vidal, que no hay que explicarlo, es la cosa más preciosa que he visto en mi vida. Segundo, porque una de las personajes, que espero que sea la que tiene el pelo de alga, se llama Esther. Y tercero, porque lo compramos muchísimas de las amigas que hice allí y tengo muchísimas ganas de leerlo, lecturas conjuntas. Es más, si alguna me está viendo, tenemos que leerlo pronto. Y por último, y un poco por influencia de Yaisa de Eater of Words, un poco bastante, y también porque también había visto que este libro le había gustado a Margaret Tajos Tiernos, también Laura de Borde, que te quiero Borde, me lo había recomendado, que por cierto, si no seguís alguno de estos canales, buscadlo y seguidlas ya, porque son las mejores. Me recomendaron Ella dijo Destruye, de Nadia Bulkin, que es un libro al que yo le tenía echado el ojo, pero ya sabéis que no soy una lectora muy loca de terror, pero este libro me llama mucho la atención porque le llaman terror sociopolítico, y ya sabéis que lo sociopolítico es mi mierda, o sea que yo quería entrar aquí, sí o sí.
Y bueno, es un libro de relatos, la autora es indonesia, que ya sabéis que a mí también me llama mucho la atención leer libros de autores de distintos países, porque creo que esto enriquece mucho la mente y la perspectiva de las cosas. Y bueno, tengo muchísimas ganas de leerlo y es mi primer libro de la biblioteca de Carfax, que si no conocéis esta editorial publica cosas increíbles y preciosas. Y más allá de los libros, y para terminar muy rapidito, compré por un lado una versión de la revista de Windomanas, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es una revista sobre ciencia ficción y fantasía muy chula que tiene reseñas de libros, juegos, entrevistas a autores, etc. Y este número me llamó mucho la atención porque tiene 2 entrevistas exclusivas con Deli Clark, que sabéis que es uno de mis autores favoritos, y con Gemma Files, que es uno de los autores favoritos de las autoras favoritas de mucha gente aquí. Y luego tiene reflexiones sobre el ogro en la tradición española, la amnesia en la narrativa, infancias terribles y el Hope Punk, que era una de las que más me llamaba la atención. Así que tengo muchas ganas de echarle un ojo a esta revista. Y luego dos láminas, 2 dibujos. Una, esta que me flipó, que además estaba hecha en un cartón de Costa Rica de un chico del Celsius que se llamaba Santiago, que además nos la firmó por detrás, majísimo, que tenía ahí su pequeño stand. Y luego otra sobre Alien, que realmente la compró mi novio, que es muy fan de Alien, que creo que también es muy chula, a ver si la ponemos en casa, de uno de los ilustradores que más vendió en el Celsius, que tenía un stand, vale, está aquí, Breo Álvarez. Y bueno, la verdad es que muy chula y a ver si la ponemos pronto en casa. Y esto sería todo lo que me compré, que como veis es bastante. Una fue con ganas de gastar y recién cobrada la paga extra, así que ahí que me gasté los reteles. Bueno, y un poquito ahora de mi experiencia personal. La verdad es que tengo todavía resaca emocional del Celsius, volví hace un par de días. Ha sido una experiencia muy intensa, yo tenía muchísimas ganas de ir, he desvirtualizado a muchísima gente, hemos estado ahí todos los días inmersos no sé ni cuántas horas, íbamos desde Oviedo todos los días, un tute que te mueres, pero la experiencia ha sido muy buena. Ahora, como sabéis, este año el Celsius estaba petado porque ha venido Sanderson y bueno, también otros autores como yo, Abercrombie, J. Christoph, que además no son autores que a mí personalmente me gusten mucho y en cambio otros autores que sí me hacían más ilusión como N.K. Jemisin o Robin Hobb finalmente no pudieron venir, entonces en ese sentido fue un pelín decepcionante, pero bueno, he podido ir a 5 charlas, creo que en total fui, sobre todo entre semana, porque el fin de semana directamente desistí porque aquello estaba petado, entonces en ese sentido sí es verdad que hay algunas charlas a las que no pude acudir que me hubiese gustado acudir por la cantidad de gente que había y dentro de las charlas a las que fui, la mayoría me gustaron muchísimo. Hubo alguna que no me gustó, pero no os he puesto el clip porque no tenía ganas de meterme en un lío. Pero bueno, en general, sobre todo lo que yo destaco del Celsius, más allá de las charlas, es por un lado, que compré libros de varios autores que me pudieron firmar a los que no conocía y uno de mis objetivos en el Celsius era conocer nueva literatura. Y por otro lado ha sido una experiencia increíble porque he desvirtualizado a muchísima gente con la que he tenido además un montón de feeling y un montón de conexión desde el principio. Es verdad que en mi opinión personal, si yo fuese al Celsius sin conocer gente me costaría bastante porque yo soy un poco tímida para hablarle a la gente si no la conozco, entonces tener este canal de YouTube me ha regalado esa posibilidad de estar en contacto con gente y cuando nos hemos visto allí ha sido súper guay y mucho más cómodo para mí, además de que son gente que me cae súper bien, que me encanta su contenido y os estoy hablando, de Yaisa de Eater of Words, de Laura de Borde que te quiero borde, de Carol, de Rocío y de Irene, del podcast de El Aquelarre de las Brujas y otra mucha gente que está también en el Aquelarre de Magrat, en el Patreon de la editora de Duerme Vela, que desbloqueé allí, entonces yo iba con gente a la que quería conocer, además fui con mi pareja, entonces fue muy agradable y eso es lo que más me ha gustado del Celsius, conocer a esta gente que espero que sigamos estando en contacto mucho tiempo y con la que compartir muchas lecturas. Y luego la parte de los libros y los autores, es verdad que ha estado bien, pero el fin de semana estuvo demasiado petado y creo que hay algunas cosillas que a nivel de organización se podrían perfeccionar un poco más, sobre todo yo creo que debería ser obligatorio que la gente salga de las carpas después de cada una de las charlas, porque es verdad que había a lo mejor fan de Sanderson o de otra gente que se quedaba desde por la mañana en la primera charla, aunque no les interesase y no podíamos ver las siguientes, entonces yo creo que eso se debería regular un poquito más.
Pero bueno, también hay que dar las gracias a la organización porque el trabajo de la mayoría de la gente es voluntario, se pegan un currazo todos los años, el festival es gratuito y eso también hay que reconocerlo, y también a todas las editoriales que están allí, todo el curro que hay, etcétera. Pero bueno, para mí sobre todo ha valido la pena y os recomendaría que si tenéis ganas de ir al Celsius, antes de ir, si tenéis gente que habéis visto en redes, que os cae bien, pues habléis con ellos, porque es verdad que por lo menos para la gente como yo, que de partida es un poco tímida, aunque luego se abre bastante, es muchísimo más cómodo ir sabiendo que hay gente con la que te vas a encontrar, porque yo por lo menos me cuesta hablar con alguien en una fila por la cara. Sé que hay gente que es muy extrovertida en este sentido, esto es mi opinión personal, pero bueno, yo tengo muchísimas ganas de volver el año que viene, de ver si hay menos gente para poder aprovechar todo un poco más. Luego también el ambiente del festival en general es increíble, la gente es súper agradable, Avilés es precioso, Asturias en general es súper bonito, se come súper bien, o sea, habéis visto algún clip que se come súper rico, y luego los autores, las autoras y los autores son súper agradables con la gente, se les nota que están súper felices allí, y bueno, en general poder ver un ratito a algunos autores a los que vas a leer o ya has leído es una experiencia súper chachi para la gente que somos friki de esto. Así que en general mi sabor de boca en general es bueno, pero tengo muchas ganas de repetir el año que viene para reencontrarme con los amigos que ya considero que he hecho este año, y también por ver un poco cómo es la experiencia sin tantísima gente. Así que eso sería un poco el resumen. Si queréis ponerme en comentarios cualquier duda que tengáis del festival, si no habéis ido y queréis ir el año que viene, os respondo. Contadme qué tal os ha parecido el blog. Sé que tengo que mejorar un poquito, pero si os ha interesado alguno de los libros, espero haberos descubierto algo y haberos dado ganas de ir al Celsius el año que viene. Y si vais, evidentemente, saludadme, que me hace muchísima ilusión conoceros a muchos y muchas de vosotras. Así que esto es todo por hoy y adiós.